Israel se había distanciado de Dios. Una vez más, el pueblo elegido se había perdido entre caminos sombríos, desviándose de la luz y la guía del Señor. Y como consecuencia inevitable, Dios permitió que sus enemigos los dominaran, dejando que los filisteos ejercieran su poder con fuerza implacable durante 40 largos años, años en los que la opresión y el miedo eran compañeros constantes. Sin embargo, cuando Dios parece callar, no significa que ha desistido. Su silencio es solo la antesala de algo grandioso, de una respuesta inesperada, de un plan que los hombres no pueden anticipar. En un rincón discreto de Israel, en una aldea pequeña llamada Sora, vivía un hombre recto, Manoa, perteneciente a la tribu de Dan. Manoa y su esposa compartían un hogar lleno de fe, amor y devoción, pero también de una pena silenciosa: no podían tener hijos. Cada día transcurría con la esperanza de que aquel sueño se hiciera realidad. Cada noche sus plegarias ascendían al cielo, lágrimas derramadas en la quietud de la oscuridad, susurrando súplicas que parecían perderse entre las estrellas. Durante años, la espera fue interminable. Los años de oraciones sin respuesta se acumularon como hojas secas en otoño, hasta que, finalmente un día, el cielo decidió romper el silencio. Una luz deslumbrante descendió del firmamento. No era un rayo que hiciera temblar la tierra, ni fuego que consumiera, ni el cálido resplandor del sol. Era un ser celestial, un ángel enviado directamente por Dios, con un brillo que parecía atravesar el alma. Se le apareció a la mujer, su figura era etérea, y su voz tenía un poder que penetraba profundamente el corazón. Le habló con autoridad y ternura al mismo tiempo. Tú, que hasta hoy no has dado a luz, concebirás un hijo. No bebas vino ni ninguna bebida fuerte. No comas nada impuro. Este niño será especial. Desde su vientre hasta el día de su muerte estará consagrado a Dios. Será nazareo y jamás deberá cortarse el cabello. Será la señal visible de un pacto, un vínculo sagrado entre él y el cielo. La mujer tembló ante la visión, cayó de rodillas con el corazón acelerado y la mente confundida, pero llena de asombro. Cuando el ángel desapareció, corrió hacia su esposo con la emoción desbordando cada latido. «Un mensajero de Dios ha venido a mí», dijo con los ojos brillantes. Su rostro parecía celestial. «No pregunté su nombre, pero sé que venía del cielo». Manoa escuchó en silencio, dejando que cada palabra penetrara en su espíritu. Luego, con el alma encendida de fe, clamó al Señor: «Señor, si realmente enviaste a tu mensajero, haz que vuelva. Enséñanos qué debemos hacer con este niño que nos has prometido». Y Dios escuchó. Al día siguiente, mientras la mujer caminaba sola entre los campos, el ángel regresó. Sin dudarlo, ella corrió a buscar a Manoa. «Es él», exclamó. «El varón ha vuelto». Manoa llegó apresurado y lo vio. De pie, inmóvil, con un rostro que era imposible mirar directamente sin sentir temor y reverencia. «¿Eres tú el que habló con mi esposa?», preguntó. Con calma y autoridad, el ángel respondió: «Yo soy». Manoa continuó: «¿Qué debemos hacer con el niño? ¿Qué instrucciones nos das?». El ángel reiteró: «Nada de vino, nada de inmundicia. El niño será nazareo, apartado para Dios. No se le cortará el cabello. Será un pacto viviente desde el vientre hasta su último aliento». Manoa, aún sin comprender completamente la majestad del ser ante él, insistió: «Quédate con nosotros. Queremos ofrecerte algo de alimento». Pero el ángel respondió: «No comeré pan, pero si ofrecéis algo, que sea para el Señor. Y decidme, ¿cuál es tu nombre? Para honrarte cuando se cumpla esta promesa». El ángel con voz serena replicó: «¿Por qué preguntas por mi nombre, si es oculto?». Manoa, obediente, tomó un cabrito y lo presentó sobre una roca como ofrenda al Señor. Y cuando el fuego ascendió, algo increíble ocurrió. El ángel se elevó con la llama hacia el cielo, desapareciendo de la vista. Manoa y su esposa cayeron al suelo, llenos de temor. «Vamos a morir», susurró Manoa. «Hemos visto a Dios». Pero su esposa, con ojos llenos de paz, respondió: «Si el Señor quisiera quitarnos la vida, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría revelado estas cosas». Pasaron los días, y la promesa se cumplió. La mujer dio a luz un niño.
y lo llamaron Sansón. Desde su nacimiento el Señor lo bendijo y el Espíritu de Dios comenzó a moverse dentro de él. Algo extraordinario despertaba en aquel niño, un poder destinado a cambiar la historia, un destino divino que se manifestaría plenamente en su fuerza y en sus acciones. A medida que Sansón crecía, se hizo evidente que no era un niño común. Su fuerza no solo era física, sino que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. El Espíritu de Dios comenzaba a manifestarse en cada gesto, en cada mirada, en cada movimiento que hacía. Cada paso estaba cargado de propósito, como si la tierra misma reconociera que aquel niño estaba destinado a algo más grande. Un día, joven y curioso, Sansón descendió hacia la ciudad de Timnat, acompañado por pensamientos de juventud, valentía y una chispa de audacia. Allí la vio, una mujer filistea. Sus ojos se encontraron y en un instante algo en su interior se encendió. Un deseo que parecía desafiar la razón y la costumbre. Era como si un ancla invisible lo hubiera sujetado al lugar. El corazón de Sansón se agitaba, sus sentidos vibraban y no podía apartar la mirada. Sin pensarlo dos veces, regresó corriendo donde sus padres. «He visto a una mujer en Timnat», dijo, con voz entrecortada por la emoción. «Quiero que sea mi esposa». Sus padres lo miraron, desconcertados y preocupados. «Una mujer filistea. No hay ninguna mujer entre nuestro pueblo que pueda compararse». «¿Estás seguro, hijo?» Pero Sansón no cedió. «Ella me atrae, es a ella a quien deseo». Lo que ni él ni sus padres sabían era que este impulso, aparentemente personal y humano, formaba parte del plan divino, porque a través de esa unión comenzaría un conflicto que liberaría a Israel de la opresión filistea. De camino a Timnat, mientras caminaba solo por una viña, un rugido desgarró el aire, vibrando como un trueno que sacudía el corazón. Un león joven, feroz, se interpuso en su camino, con la mirada salvaje y los colmillos relucientes. Pero antes de que el miedo pudiera tocar su alma, algo extraordinario sucedió. El Espíritu de Dios descendió sobre Sansón, llenándolo de fuerza sobrenatural. Sus manos se transformaron en armas poderosas, sus brazos en relámpagos, y cada músculo de su cuerpo vibraba con energía divina. Sin espada, sin lanza, sin ningún aliado, Sansón enfrentó al león. En un instante lo desgarró como quien parte un trozo de pan. Ni siquiera necesitó contar su victoria. Su silencio era testimonio de poder, pero algo en su mirada había cambiado para siempre. Días después, mientras regresaba por el mismo sendero, Sansón se detuvo ante el cuerpo del león. Entre los restos encontró un panal de abejas, rebosante de miel dulce y dorada. Con sus propias manos tomó la miel, la probó y también ofreció un poco a sus padres, aunque no les reveló de dónde provenía. Ese sabor dulce se convirtió en símbolo de misterio y preludio de conflictos futuros, un recordatorio de que la fuerza de Dios siempre trae consigo caminos inesperados. En Timnat se celebraba un gran banquete, tradición entre los jóvenes que se casaban. Sansón, rodeado de hombres filisteos que apenas lo conocían, se acercó con una sonrisa confiada y fuego en la mirada. «Propongo un reto, un enigma», dijo con voz firme. «Si logran resolverlo durante los 7 días del banquete, recibirán 30 mudas de ropa fina. Si no, me las darán a mí». Los filisteos aceptaron con entusiasmo. «Dinos el enigma, lo escucharemos». Sin embargo, a medida que pasaban los días, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero encontraron la respuesta. La frustración crecía entre ellos, mientras el misterio de Sansón se hacía más intenso. Los filisteos, desesperados, se acercaron a la esposa de Sansón con un plan. «Convéncelo», le dijeron. «Haz que te revele el secreto, o quemaremos tu casa y la de tu padre». Ella comenzó a presionarlo con lágrimas, reproches y palabras cargadas de emoción. «¿No me amas? ¿Por qué no me lo dices?». Sansón resistió con firmeza. «Ni a mis padres se lo he revelado, ¿por qué habría de decirlo a ti?». Pero durante 7 días, la mujer persistió, llorando y suplicando, hasta que finalmente Sansón, con el corazón agotado por la presión y la angustia, cedió y le contó su secreto. Ella, con ojos llenos de malicia disfrazada de amor, traicionó su confianza y lo reveló a los filisteos.
Cuando los hombres finalmente supieron la respuesta, se acercaron a Sansón con sonrisas burlonas. Del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón, herido por la traición de quien él amaba, se llenó de furia contenida. Su fuerza no había sido derrotada por la espada ni por golpes, sino por la perfidia humana. Su espíritu rugía como un volcán a punto de estallar. Con determinación, decidió que era momento de actuar, de preparar su respuesta, de devolver la justicia divina que ardía en su interior. Sin armas, sin ejército, descendió a Ascalón y mató a 30 filisteos. Tomó sus ropas y posesiones y regresó al banquete con el rostro encendido en furia. Entregó las 30 mudas de ropa y volvió a la casa de sus padres, dejando atrás a la mujer que lo había traicionado. Los filisteos, creyendo que el matrimonio había terminado, entregaron a su esposa a uno de sus amigos, pero Sansón no dudó. Su corazón estaba lleno de un fuego que no se apagaría. La traición había encendido un fuego dentro de Sansón que ninguna espada, ninguna amenaza podía apagar. Su corazón estaba herido, sí, pero su espíritu ardía con una fuerza que solo podía provenir de Dios. Decidido a no dejarse vencer, Sansón se retiró al campo, a la soledad de la naturaleza, donde su mente podía planear y su furia podía transformarse en justicia divina. Allí, con calma y precisión, ideó un plan que demostraría que su fuerza no era solo física, sino también estratégica y temible. Sansón capturó 300 zorras, sí, 300 animales salvajes, veloces y astutas. Ató antorchas a las colas de cada par y las soltó en dirección a los campos de los filisteos. Las zorras corrieron desenfrenadas, el fuego se extendió con rapidez por los trigales, las viñas, los olivares, todo lo que los filisteos habían cultivado con orgullo y esfuerzo. El humo se levantaba hacia el cielo y las llamas consumían la riqueza de los enemigos, un golpe directo a su poder, a su orgullo y a su seguridad. Cuando los filisteos descubrieron la magnitud del daño, preguntaron con miedo, ¿quién ha hecho esto? Y alguien respondió, Sansón, el yerno del hombre de Timnat. Se lo quitaron y lo entregaron a otro. La reacción de los filisteos fue brutal. Incendiaron la casa de la esposa de Sansón y la mataron junto a su padre. Al enterarse, Sansón habló con voz grave, marcada por la mezcla de dolor y determinación. Así pagan ustedes. Ahora juro que me vengaré otra vez, y después descansaré. Su furia no tardó en manifestarse. Sansón atacó con fuerza descomunal, hiriendo a los filisteos en piernas y muslos. No se sabía cuántos habían caído, pero la devastación fue total. Después se retiró a una cueva en la peña llamada Etam. Solo, sí, pero no vencido. Esperaba el próximo movimiento del enemigo, su mente calculando, su espíritu alerta. El fuego de Sansón había dejado su huella, campos quemados, cuerpos caídos y los filisteos llenos de ira y desesperación. Incapaces de atraparlo, reunieron un gran ejército y acamparon en Judá. Los hombres de Judá, temerosos, preguntaron, ¿por qué han venido contra nosotros? Los filisteos respondieron con arrogancia, venimos a capturar a Sansón, queremos hacerle lo que él nos hizo. 3000 hombres de Judá subieron a la peña de Etam en busca de Sansón. Le hablaron con preocupación, Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué les hiciste esto? Sansón respondió con firmeza y claridad, yo solo les hice lo que ellos me hicieron a mí. Los hombres de Judá, aunque preocupados, le prometieron, no queremos hacerte daño, pero debemos entregarte, nos exigen tu vida. Sansón, con propósito y calma, respondió, está bien, pero júrenme que no me matarán. Lo juraron y entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas, llevándolo hacia los filisteos. Cuando estos lo vieron, su alegría fue desbordante, por fin creían tenerlo prisionero. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con un poder arrollador. Las cuerdas que lo ataban se rompieron como lino quemado, cayendo al suelo, y Sansón quedó libre, su fuerza intacta y su espíritu más firme que nunca. A su alrededor no había armas ni aliados, solo una cosa, una quijada de asno fresca, pesada y perfecta.
Sansón la levantó con ambas manos y con una furia inspirada por Dios, derrotó a 1000 hombres, sí, 1000 enemigos cayeron ante él. Cuando todo terminó, entre cuerpos y polvo, Sansón alzó la voz: con la quijada de un asno he formado un montón, 2 montones. Con ella he vencido a 1000 hombres. Luego dejó caer la quijada y llamó a aquel lugar Ramat-Lei, la colina de la quijada. Exhausto, herido y cubierto de sudor y polvo, sintió una sed intensa, una sed que quemaba desde lo más profundo, la que te arrodilla y te hace pensar que morirás incluso después de la victoria. Entre las piedras secas y la sangre, Sansón levantó su voz al cielo: Señor, tú me has dado esta gran victoria a través de tu siervo. Ahora moriré de sed, caeré en manos de los incircuncisos. Dios escuchó. Una piedra se partió y de la peña brotó agua viva, suficiente para saciar su sed, un regalo directo del cielo. Sansón bebió, su espíritu recobró fuerza y se puso de pie nuevamente. Aquel lugar fue llamado Enacore, la fuente del que clamó, recordatorio de que Dios responde a los que le llaman con sinceridad. Desde aquel día, Sansón se convirtió en juez de Israel durante 20 años. Los filisteos aún dominaban, pero sabían que un hombre caminaba entre ellos, uno que no temía, uno que cargaba consigo la fuerza de Dios. Era un azote constante, un guerrero solitario capaz de cambiar la historia de su pueblo. A pesar de su fuerza imparable, Sansón tenía una vulnerabilidad que ningún enemigo había logrado explotar: su corazón. Y fue allí donde los filisteos encontraron una oportunidad. Entre las mujeres de la región había una llamada Dalila. No era guerrera, ni portaba espada, ni hablaba de Dios, pero poseía algo más poderoso: encanto, astucia y una mirada capaz de desarmar incluso al hombre más fuerte. Cuando Sansón la vio en el valle de Soreg, su corazón se aceleró y algo en él se quebró. Se enamoró profundamente, sin sospechar que su propia pasión sería usada en su contra. Los filisteos, incapaces de derrotarlo con fuerza bruta, vieron la oportunidad perfecta. Con oro en las manos y malicia en los labios, se acercaron a Dalila. Sedúcelo, le ordenaron. Descubre el secreto de su fuerza. Queremos saber cómo atarlo, cómo vencerlo. Cada uno te pagará 100 piezas de plata. Dalila aceptó, y así comenzó un juego peligroso. Una guerra sin armas, una batalla envuelta en mentiras, susurros y besos. Cada encuentro con Sansón era un acto de tensión, donde palabras suaves ocultaban planes letales. Una noche, Dalila lo miró a los ojos y susurró con dulzura venenosa: ¿cuál es tu fuerza? ¿Cómo podría alguien atarte para que no escapes? Sansón, confiado, respondió con un juego: si me atan con 7 mimbres verdes, aún frescos, me volveré como cualquier hombre. Esa noche, mientras él dormía confiado, Dalila tomó los mimbres y lo ató. Luego gritó: Sansón, los filisteos están sobre ti. Pero el Espíritu de Dios no lo había abandonado. Sansón despertó, liberó sus brazos, rompió los mimbres como hilos secos, y Dalila, aunque fingió sorpresa, no pudo ocultar la frustración que ardía en su interior. Cada día, Dalila continuaba presionando, llorando, reclamando su amor, pero siempre con una intención oculta. Sansón resistía, pero poco a poco la angustia y la persistencia de Dalila comenzaron a minar su voluntad. Finalmente, un día, exhausto y con el espíritu cansado, Sansón confesó la verdad: nunca ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde antes de nacer. Si me rapan, perderé mi fuerza y seré como cualquier hombre. Dalila escuchó, y su sonrisa se volvió un filo afilado. Esa misma noche, mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, llamó a un hombre que le rapó las 7 trenzas. En ese instante, la fuerza divina abandonó a Sansón, dejándolo vulnerable, humano, frágil. Cuando despertó, creyó poder escapar, pero los filisteos ya lo habían atrapado. Lo capturaron, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Gaza. Allí, Sansón molía en la cárcel, humillado y sin fuerza, pero algo seguía creciendo en su interior.
Su cabello comenzaba a crecer nuevamente, señal de que la esperanza y la fuerza de Dios no desaparecían por completo. Mientras tanto, los príncipes filisteos se reunieron, llenos de júbilo y arrogancia. Nuestro dios Dagón nos ha entregado a Sansón, el destructor de nuestra tierra. La ciudad se llenó de celebraciones. Música, vino y danzas inundaban las calles. Todos querían ver la caída del gran enemigo. Llamaron a Sansón, y fue traído humillado y ciego, destinado a ser espectáculo ante miles, hombres, mujeres, príncipes y soldados, todos ansiosos por contemplar su derrota. Sansón, sin embargo, no estaba derrotado en espíritu. Entre las columnas del templo, levantó la mirada hacia el cielo y clamó: «Señor, acuérdate de mí. Dame fuerza solo esta vez para vengarme de los filisteos, por mis ojos, por mi vida». Con un esfuerzo titánico, tomó las columnas centrales y apoyándose con toda su fuerza, las empujó. El templo tembló y con un estruendo ensordecedor, las columnas se derrumbaron, sepultando a príncipes, soldados y toda la multitud. Sansón murió, sí, pero con él cayeron muchos enemigos, una victoria final imposible, sin la fuerza divina. Cuando el polvo se asentó y el silencio volvió, sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron a buscarlo. Lo encontraron entre los escombros, donde su fuerza se manifestó por última vez, y lo sepultaron con honor en el sepulcro de su padre Manoa, entre Sora y Estaol. Así terminó la vida de Sansón, el juez de Israel durante 20 años, un hombre marcado por su fuerza, su destino y su pacto con Dios. A pesar de sus errores y debilidades, fue usado por el cielo para liberar a su pueblo. Su historia no solo recuerda su poder físico, sino también la pasión, la fe y la determinación con la que luchó, demostrando que Dios puede usar al más imperfecto para realizar cosas extraordinarias. La historia de Sansón no se limita a batallas, fuerza y venganza. Su vida es un testimonio profundo del poder de Dios, actuando a través de un hombre imperfecto, un recordatorio de que incluso los más débiles a los ojos del mundo pueden convertirse en instrumentos de lo divino. Cada victoria, cada derrota y cada momento de desesperación tenían un propósito, un hilo invisible guiado por la voluntad de Dios. Mientras los años pasaban, los relatos sobre Sansón se esparcieron por toda Israel y más allá. Se contaba cómo un solo hombre, con la fuerza que le dio el cielo, podía enfrentar a ejércitos enteros. Se hablaba de su juventud, de cómo un león caía ante sus manos como si fuera un simple animal doméstico, y de cómo la miel encontrada entre las fauces del león anunciaba los misterios de la vida y los conflictos que vendrían. Los padres de Sansón, Manoa y su esposa, lo miraban con mezcla de orgullo y temor. Sabían que su hijo no era como los demás. Desde pequeño, el Espíritu de Dios se movía en él, guiando sus pasos, despertando su fuerza y preparando su destino. Cada acción de Sansón estaba cargada de un significado más profundo, y cada desafío que enfrentaba era una lección para Israel. Incluso su vulnerabilidad ante las mujeres, que muchos considerarían un error, formaba parte del plan divino. La historia de Dalila no solo es un relato de traición, sino también de cómo los deseos humanos, los miedos y las pasiones pueden entrelazarse con el propósito de Dios para cumplir un destino mayor. Sansón aprendió, aunque dolorosamente, que la fuerza sin sabiduría puede ser peligrosa y que el corazón puede ser tanto una herramienta de poder como un punto débil que el enemigo puede explotar. La caída de Sansón y su captura por los filisteos es un recordatorio de la fragilidad humana. Incluso el hombre más fuerte puede ser vencido por la astucia y la traición, pero también enseña que la fe y la conexión con lo divino nunca desaparecen completamente. Mientras estaba prisionero, humillado y ciego, su cabello comenzaba a crecer nuevamente, un símbolo silencioso de que su fuerza regresaría cuando el propósito divino lo requiriera. El clímax de su vida, cuando derribó el templo de los filisteos, demuestra que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en la fe, la determinación y la obediencia al plan de Dios. Sansón, un hombre con errores y debilidades, logró lo imposible, recordando a todos que la intervención divina puede superar cualquier obstáculo.
Hoy, la historia de Sansón sigue siendo fuente de inspiración. Sus logros y derrotas nos enseñan que los hombres y mujeres comunes, con fe y determinación, pueden convertirse en agentes de cambio, capaces de enfrentar gigantes, destruir cadenas de opresión y cumplir propósitos que parecen más grandes que ellos mismos. Cada victoria de Sansón, cada batalla y cada sacrificio es un eco del poder de Dios trabajando a través de los corazones humanos. Imaginemos por un momento los campos ardientes, las viñas destruidas, las multitudes que se reunieron para contemplar su caída y luego su triunfo final. Cada escena no solo es un relato de fuerza física, sino también un reflejo de la lucha interna entre debilidad y poder, entre miedo y fe. Los ojos de Sansón vieron la traición, el dolor y la pérdida, pero también la redención, la justicia y la gloria que solo pueden venir de lo divino. Y así, aunque Sansón murió entre los escombros del templo, su legado sobrevivió. Aunque Sansón cerró los ojos para siempre entre los escombros del templo, su historia continuó resonando en Israel y más allá. Su vida no fue solo la de un hombre fuerte, sino la de un instrumento elegido por Dios, un recordatorio de que la fuerza, la pasión y la fe pueden cambiar el destino de un pueblo entero. Imaginemos por un momento los campos, todavía humeantes por los incendios que él provocó con las zorras, las viñas destruidas y los olivares arrasados. Cada sonido del fuego, el crujir de la madera y el zumbido de las abejas en los panales era un eco del poder divino actuando a través de un solo hombre. Cada grieta en el suelo, cada piedra partida, contaba la historia de una fuerza que iba más allá de lo humano. Sus padres, Manoa y su esposa, lo recordaban con lágrimas y orgullo, conscientes de que su hijo había sido más que un juez, había sido un guerrero, un protector y sobre todo un hombre de fe. Su nombre se convirtió en leyenda, y cada generación de Israel lo mencionaba en sus historias, no solo por los hechos heroicos, sino por la lección que su vida enseñaba. La obediencia a Dios y la pasión por la justicia pueden mover montañas y derrotar gigantes. El templo caído, las multitudes que lo observaron, los príncipes filisteos que se creyeron vencedores, todo eso quedó registrado en la memoria de la nación. Pero lo más importante no fue la violencia ni la venganza, sino la demostración de que el verdadero poder proviene de la conexión con lo divino y que incluso la traición y la caída no pueden extinguir la fuerza que Dios ha sembrado en el corazón de sus elegidos. El sonido de las columnas derrumbándose, el grito de los príncipes filisteos y el silencio que siguió forman un recuerdo imborrable de que la justicia divina puede manifestarse de formas que los hombres no esperan. Y en ese silencio, el pueblo de Israel comprendió algo fundamental. Dios usa a quienes son imperfectos, humanos, vulnerables, pero que llevan su pacto en el corazón para cumplir planes que trascienden el tiempo y la historia. Cada historia contada sobre Sansón evocaba sus grandes actos, el león vencido, la miel encontrada, los enigmas del banquete, las traiciones y las victorias, hasta el momento final en el templo. Pero también se recordaba la lección más profunda: la fuerza sin propósito puede ser peligrosa. La pasión sin guía puede desviarse, pero cuando la fe y la obediencia se combinan con la fuerza, el resultado puede cambiar la historia de un pueblo entero. Y mientras el sol se ponía sobre Israel, la leyenda de Sansón continuaba iluminando la noche. Cada viento que soplaba por las colinas, cada murmullo de las aguas, recordaba a los oyentes que la fuerza verdadera no siempre es visible, que la victoria puede llegar después del sufrimiento, y que la fe es la chispa que puede encender un destino extraordinario. Incluso siglos después, al contar la historia de Sansón, se puede sentir el pulso de su vida, la tensión, la pasión, la traición y la gloria. Cada palabra, cada escena, cada gesto de este relato sirve para inspirar, para enseñar que el más imperfecto puede ser un héroe, que la fuerza no reside solo en los músculos, sino en la convicción, la fe y la voluntad de cumplir lo que Dios ha planeado.
Así, la historia de Sansón no termina con su muerte, sino que continúa viva en cada corazón que escucha su legado. Nos recuerda que incluso el hombre más débil puede convertirse en un gigante, que la justicia puede sobreponerse a la traición y que el poder de Dios siempre se manifiesta en quienes lo buscan con todo su ser. El eco de su vida, de sus batallas, de su fuerza y de su fe sigue resonando hoy. Los nombres, los lugares y los eventos no son solo recuerdos históricos, sino símbolos de esperanza, de fuerza y de que, aunque el camino sea difícil, incluso los más imperfectos pueden dejar una huella eterna. Y mientras cerramos los ojos y dejamos que esta historia resuene en nuestra mente, recordamos que la vida de Sansón es un recordatorio constante, que Dios puede usar a cualquiera, incluso al más débil, al más vulnerable, al más humano, para hacer cosas extraordinarias. El viento sigue contando su historia, las piedras guardan sus pasos, y el agua de las fuentes de Israel recuerda que, incluso en el desierto de la vida, la fe y la fuerza pueden florecer, y los actos de un solo hombre pueden cambiar el destino de un pueblo entero. Sansón, juez, guerrero, hombre de fe, símbolo de fuerza y vulnerabilidad, sigue vivo en la memoria del mundo. Su historia nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a descubrir nuestra propia fuerza y a comprender que cada uno tiene un papel que puede transformar la historia si escucha la voz que lo guía y se atreve a actuar con valor y fe.